Hola, aquí estamos de nuevo para una nueva sesión que sigue la sesión de ayer y por lo tanto pues nos vamos a introducir directamente en Piscis. Directamente en Aries, quiero decir. Ayer estábamos hablando de lo real y vamos a penetrar en el ámbito de lo simbólico. Si Piscis representaba el todo, indiferenciado, el fin y el principio fundidos, Aries marca el comienzo, la emergencia de la diferenciación y de la individualidad. Es el primer signo del zodiaco asociado al equinoccio de primavera, la salida de la luz tras la noche invernal, y su frase clave, ¿de acuerdo?, es la aparición, soy, ¿de acuerdo? Aries simboliza la identidad naciente, la afirmación del sujeto, el impulso pionero y la acción. En psicología astrológica se lo asocia con el nacimiento literal y metafórico. Es el bebé que sale del vientre materno con un llanto, la primera expresión autónoma y también el héroe que inicia una travesía fundacional. En el ámbito de la astrología tradicional normalmente evitamos confrontar este tipo de mitologemas, ¿no? Y la idea no es sacralizarlos, sino justificarlos, porque también en el modo en que se expresa la astrología en tiempos modernos, la manera de decir las cosas es un síntoma de lo que es de lo real, ¿no? Y eso es precisamente lo que representa Aries, ¿no? Es un síntoma de lo real, es un síntoma de Piscis. Es un síntoma de Piscis. Una forma en que Piscis, una forma en que Piscis se manifiesta, la forma en que lo indiferenciado se manifiesta. Por lo tanto, he querido hacer esa alusión a lo que representa pues, la fraseología, que es una fraseología, podríamos llamarlo así, hipostasiada y por lo tanto hasta cierto punto pues trivializada de lo que es el análisis astrológico desde una perspectiva psicológica. Muy bien, esto, de lo que hemos estado hablando, la aparición de Aries, se correlaciona de manera evidente con lo simbólico lacaniano. El registro del nombre del padre, del lenguaje y de la ley, que introduce la estructura y la posibilidad del sujeto como entidad diferenciada. Entonces, en Lacan, la entrada en lo simbólico ocurre con la aceptación de la falta, lo que podríamos denominar una castración simbólica, y, y la inserción en el lenguaje del otro. El niño asume su nombre, sus señas identitarias y las reglas sociales básicas. Todo lo que va a estar relacionado con Aries, que es el impulso inicial que culminará en Géminis, que ya iremos viendo todos los pasos, en el fondo tiene su nódulo de dirección, su vector de aparición a través de lo que representa Aries. Es lo que marca la dirección, la búsqueda del sentido, ¿vale? Em, Aries, por lo tanto, es el signo en el que el niño cósmico dice yo por primera vez y se separa del estado fusional y afirma su voluntad propia. Recordemos que Lacan, ampliando a Freud, definió el núcleo de lo simbólico en la función paterna. La metáfora paterna reemplaza el deseo de la madre, significante del nombre del padre, en lugar del significante del deseo materno, y es lo que instaura la ley, en términos freudianos, la prohibición del incesto y ordena el deseo del sujeto. Aries, curiosamente, está regido por Marte, que es dios masculino y agresivo y exaltado, y es la exaltación del sol, que es el principio paterno y la autoridad. Todo ello está seminalmente, es decir, se trata de un impulso que nace de lo indiferenciado, que nace de la potencia de lo fragmentado en el caos indiferenciado de Piscis. Luego veremos que eso tiene pues sus distintas fases a través de lo que son pues, los signos de fuego. Los símbolos tradicionales de Aries, que son el carnero o el cordero, remiten a imágenes patriarcales. El carnero dorado, cuyo vellocino otorga realeza legítima, autoridad del linaje, o el cordero sacrificado en la Pascua, rito de la alianza con la divinidad paterna, ¿no? Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios provee un carnero como sustituto. Eso es un remedio de lo que representa Aries, la obediencia a la ley divina en el sacrificio que funda un pacto. En el ritual judío se inmola un cordero en Aries, en la festividad de Pesaj, para marcar la liberación de la esclavitud y el inicio pues, de la ley mosaica. En la liturgia cristiana, Cristo muere como Cordero de Dios justo cuando el sol está en Aries. Durante la Semana Santa,
para sellar una nueva alianza, y todo este entramado simbólico vincula a Aries con la idea de la ley fundacional y el nombramiento. El dios bíblico se refleja con un nombre a Moisés en la zarza cuando Aries comienza. Aries es el comienzo del año sagrado hebreo. Lo simbólico es ante todo el ámbito del lenguaje, con lo cual lo que implica Aries no es el lenguaje, sino es la inserción, es el vector, como estaba comentando, es el impulso que nos proyecta hacia el área del sentido. Aries se asocia al verbo, a la acción creadora. En muchas culturas el año nuevo se iniciaba recitando la cosmogonía. En el principio era el verbo. Se refiere no al verbo en tanto el verbo es palabra, sino en tanto el verbo es acción. Aries rige la cabeza y en el cuerpo la cabeza aloja el aparato de la palabra. La boca, las cuerdas vocales, aunque estas caen en Tauro, garganta, es en la cabeza donde se formula la intención de hablar. Psicológicamente Aries se corresponde a la edad en que el niño de alguna manera se manifiesta, ¿vale? Y ese no obstinado, esa lucha por la existencia, ese buscar lo que es propio, es fundamental. Es la negación simbólica que separa al niño de la demanda materna. Lacan interpretó el clásico Stade du non, fase de no, como un ejercicio primordial de la subjetivación vía la negación. Y ya veremos cuando hablemos de Tauro y la relación de Tauro pues, con el imaginario, que ese punto es un punto conquistado en el módulo de Aries, ¿no? Aries representa la reivindicación y está en verdad estableciendo que lo que ha emergido es un sujeto con deseo propio, distinto del deseo del otro. Hagamos un paralelismo explícito. Lo simbólico introduce la categoría de falta, de ausencia. Mediante el significante, la palabra mamá suple a la madre cuando ella no está. Aries se vincula a la primera ausencia sufrida. El bebé Aries grita reclamando a mamá. Es el signo del destete. En la iconografía, Aries a veces se asocia con Marte, Ares, dios que en mitos fue abandonado o no reconocido por su padre, Zeus, lo que lo hace colérico. Esto metaforiza la falta de reconocimiento que todo sujeto simbolizado sufre. Ningún significante te representa del todo, ¿no? Si me explica, no soy yo. Lo simbólico establece las diferencias binarias. Aries, al ser el signo masculino activo, se define en oposición a su complementario, que es Libra, de acuerdo, que es receptivo. Aries proclama, yo no soy tú. En terminología lacaniana, Aries es el surgimiento de la cadena significante. S1 a S2, donde S1 es el nombre propio, podríamos imaginar. Representa al sujeto para otro significante, y Aries podría verse como el S1 primordial, el sujeto, y da nombre, es el comienzo de la serie zodiacal, es el número 1. Lo simbólico conlleva la ley, el latín lex viene de legere, de leer, de cosechar, lo cual presupone un sistema de signos. Entonces Aries asocia la ley marcial y moral incipiente a la moral rudimentaria del niño que dice eso está mal, imitando al padre. Aries está ubicado en el origen del zodiaco, que en astrología es la máscara de la personalidad, ¿vale? El punto en el cual vemos ascender al sol, su manifestación, representa lo que proyectamos conscientemente, similar al yo ideal freudiano en tanto imagen narcisista que queremos mostrar, pero también como persona, que en latín pues, significa máscara. Me habéis oído muchas veces hablar acerca del complejo de la máscara, ¿no? La máscara es personare, es una cámara de resonancia. En esa cámara de resonancia la voz se amplifica para que pueda ser escuchada desde las filas pues, más alejadas del anfiteatro. Es decir, la máscara no solamente es la imagen que mostramos a los demás, sino también lo que amplifica nuestra voz. Y es ese rasgo, el rasgo que a través de que desde Aries, a través de Tauro, que simboliza la garganta y simboliza la caverna de la boca, da cuenta acerca de nuestro vibrar, de nuestro sonar. Sin embargo, esa máscara Aries está orientada a cumplir un cierto ideal. Regido por Marte, Dios que busca la gloria, o por el Sol exaltado que busca la dignidad.
Es decir, Aries quiere ser alguien respetable. En la psicogénesis eso preludia la identificación con la ley paterna. El niño Aries quiere ser como papá, o la figura de autoridad para poder ganar autonomía. Es un yo en busca de legitimidad. En Lacan, la identificación primordial es al significante amo del otro. Aries podría ser esa identificación al significante de la autoridad, adoptándolo para sí mismo. Yo seré el líder, héroe, padre de mí mismo. De hecho, personalidades muy arianas suelen tener un fuerte sentido de estar en lo correcto y volverse figuras de autoridad ellas mismas. Tenemos ejemplos mitológicos como por ejemplo el vellocino de oro en Aries que simbolizaba la legitimidad del rey. Jasón parte en busca del vellocino a Cólquide precisamente para volver investido de los signos del rey y de su valor simbólico. Va en pos del símbolo del vellocino de oro, que es el símbolo de la legitimidad real. Quien poseyera el vellocino de oro, guardado en la Cólquide, era el rey legítimo. Entonces Jasón va en su búsqueda para restaurar su derecho al trono. Y eso podemos leerlo así: el vellocino dorado, el nombre del padre, el significante de la autoridad. Jasón, héroe Aries, se lanza a capturarlo, y una vez obtenido puede reclamar su lugar e inscribirse simbólicamente. Y esto recuerda cómo en el complejo de Edipo, el niño busca identificarse con el padre para ocupar su lugar, vis a vis con la madre. Aries es eminentemente edípico y lucha por su lugar en la jerarquía de la familia. Quiere a mamá, compite con papá, termina asumiendo la ley de papá. Cuando nosotros estamos viendo Aries, Aries se proyecta desde lo universal a lo particular. Se proyecta desde Piscis a Cáncer. Es en Cáncer donde va a reconocer su propia libido, su propio deseo, su propia necesidad de posesión. Y va a tomar posesión de lo que represente Tauro a través de la conciencia de Géminis. Ese punto, que parece apelotonado en una sucesión caótica, nos permite, si nosotros somos capaces de estructurar ese discurso en la sucesión del zodiaco, entender propiamente que el signo no es un lugar en donde uno reside. Por ejemplo, cuando yo tomo posesión de Aries, ya no estoy en Aries, ya estoy en Tauro. Cuando yo tomo posesión de Tauro, ya no estoy en Tauro, estoy en Géminis. De hecho, Aries-Géminis es lo que me permite ingresar en Tauro. Y en Tauro es donde reconozco el imaginario dentro del cual tiene sentido aquello que de alguna manera inerva mis impulsos, que es Cáncer, que es mi propio sustrato inconsciente individual, ¿vale? En el que me reconozco dentro de una constelación familiar, lo cual me dota de sentido y me hace penetrar en la voluntad de poseer al otro, que es lo que representa Leo, ¿no? La voluntad de alcanzar al otro. No por nada Aries en el cuerpo rige el falo. Y por lo tanto, los astrólogos tienden a asociar a Aries, que es un símbolo regido por Marte, con la energía fálica en el sentido amplio. No he penetrado en la concepción del falo así porque sí. Es decir, el fuego penetra, es su función. Y es precisamente atravesar el cuerpo aquello que permite ingresar a partir de esa energía procedente del signo de agua a través del signo de fuego, o sea, a partir del signo de fuego a través del signo de tierra en el signo de aire, que es donde cobramos conciencia de ese impulso. Lacan sintetiza el Edipo en la metáfora de la metáfora paterna. El nombre del padre sustituye el deseo de la madre, generando el significado fálico. Entonces, Aries alude a ese momento en que el falo imaginario, el hijo que colma a la madre, se sustituye por el falo simbólico, que es la ley del padre. Al sacrificar el carnero, Abraham consagra la ley de Dios. En la experiencia subjetiva, ¿qué se siente en la transición de Piscis a Aries, de lo real a lo simbólico? Seguramente lo que se siente es un choque, angustia seguida de euforia. El niño que se ve abandonado reacciona con angustia, pero cuando consigue simbolizar, mamá, y la madre acude, experimenta un triunfo. Su palabra tuvo poder. Aries está cargado de esa euforia del poder del yo. Por eso Aries es seguro de sí, a veces ciegamente, y representa la fe en el significante, la fe en el cuerpo de la palabra, ¿no? Como el caballero que blande la espada de la palabra.
Lacan notó que el neurótico mantiene una creencia en el nombre del padre incluso si se rebela. Aries cree en su misión. Un Aries neurótico puede rebelarse contra la autoridad, pero al hacerlo todavía está reconociendo su poder. Invierten la ley, pero no la niegan. En cambio, un psicótico, sin nombre del padre, cae en el caos, cae en la psicosis, en Piscis. Vemos que Aries y Piscis realmente son antagónicos complementarios. Aries cree en el orden, Piscis en la ausencia de orden. Entonces aquí tenemos una convergencia terminológica. Lo simbólico a veces es denominado por Lacan el registro de la ley y la palabra. Aries es regido por Marte, que en la Cábala se asocia al atributo divino de Geburá, que representa la justicia y la severidad, es decir, la ley estricta, y exaltado en Sol, asociado a Tiferet, armonía, belleza, pero también el yo. Aries, por lo tanto, concilia la justicia y el yo, formando un yo justo o un yo idealizado. Lo simbólico en el sujeto crea justamente esa instancia de rectitud interna, el superyo en su vertiente normativa. Aries a veces se manifiesta como autoexigencia severa, otro eco del superyo. Aquí hay que distinguir el superior freudiano, es más bien imaginario en Lacan, es la internalización personificada de la autoridad. Pero Lacan conceptualiza un superior también en lo simbólico. El superior como imperativo goza. Aries peca de eso, se fuerza a la acción incluso cuando su cuerpo pediría reposo. Es el imperativo categórico en carne viva. Consideremos un ejemplo concreto histórico. Jacques Lacan mismo tenía el sol en Aries. ¿Acaso no fue Lacan el gran portador de la ley simbólica del lenguaje en el psicoanálisis? Su lema, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es una proclama ariana. Impregnó de estructura el caos freudiano de pulsiones. Además, su estilo polémico, su ruptura con la institución madre para formar su propia escuela, volver a ser padre de su comunidad, es algo muy ariano. Es como Edipo saliendo de Tebas para fundar Colono. Lacan salió y fundó su escuela freudiana en París. Aries muchas veces se manifiesta como un renovador iconoclasta que sin embargo instaura él mismo una nueva iconografía. Eso lo vemos, por ejemplo, muy a menudo en las lunas en Aries, que son lunas que están en estado continuo de guardia, de alerta. Buscan preservar la paz, pero conquistando el territorio y manteniendo su territorio. Son guardianes de aquellas esencias que les son propias, ¿no? Viven en ese estado de alerta. Lacan rompió con la tradición para imponer su propia topología y matemas. Podemos verlo como un nuevo nombre del padre para sus hijos analistas. Este paralelismo sugiere en Aries lo simbólico como lo simbólico que atrae el cambio, pero no un cambio caótico, que eso es Piscis, sino estructurado. Quita un orden viejo para poner uno nuevo. Como decía Marx, que también tenía el sol en Aries, todo lo sólido se desvanece en el aire para luego cristalizar en nuevas formas. Lo simbólico es a la vez subversivo y es a la vez constitutivo. Aries refleja, por lo tanto, el registro de lo simbólico en su énfasis en la diferenciación, la estructuración por la ley y la afirmación identitaria a través del lenguaje. Donde Piscis decía soy todo y se perdía, Aries dice yo soy yo, no tú. Y así se encuentra. Esa ganancia de un yo viene al precio de perder la totalidad. Aries porta esa herida a veces, por eso se muestra algunas veces defensivo en su agresividad. Pero sin Aries, por lo tanto lo simbólico, no habría sujeto, solamente habría una masa indiferenciada. No hubiéramos salido de Piscis. A partir de esta disposición es que podemos penetrar en Tauro. Tauro representa el siguiente signo, para ver cómo tras la irrupción simbólica se consolida el plano imaginario del yo. Es decir, cómo Tauro cristaliza la imagen unitaria y la estabilidad, dándole consistencia a la estructura psíquica. Tauro representará el cuerpo propio y el tener, en paralelo al registro imaginario lacaniano del narcisismo y de la identificación con la propia imagen. Tauro representa la consolidación imaginaria del yo, el cuerpo, la forma y la estabilidad sensorial. Luego del estallido ariano, de la diferenciación, el zodiaco avanza hacia Tauro, signo de tierra que simboliza la materialización, la persistencia y la seguridad. Tauro es conocido por su frase tener, yo tengo,
y por atributos como la búsqueda de estabilidad, la sensualidad, la resistencia al cambio y el apego a lo concreto. Entonces, en términos evolutivos, Tauro corresponde a la etapa en que el sujeto, tras afirmarse, agrega: esto es lo que soy, yo soy esto. Identifica su ser con un cuerpo, un entorno, unas posesiones, unas rutinas. Es la consolidación de la identidad en algo tangible. En el ámbito lacaniano esto se relaciona con el registro imaginario, en especial con el estadio del espejo. Recordemos, entre los 6 y los 18 meses, dice Lacan, el niño se identifica con la imagen especular de su cuerpo, anticipando una unidad que en lo real no tiene, pues todavía siente su cuerpo fragmentado, todavía está, de acuerdo, pendiente, todavía extrae su energía de lo real, es decir, de lo innombrable, de lo indiferenciado. Se siente, por lo tanto, fragmentado. Y también percibe su descoordinación. Esa identificación da origen al yo, una instancia fundamentalmente imaginaria cuando se observa en el espejo, en tanto es una ilusión de unidad aportada por esa imagen. A partir de ahí el niño comienza a relacionarse con los demás a través de imágenes y empieza a reconocerse similar a los otros. Entra en rivalidad, como estábamos comentando a través de Aries. Pues bien, Tauro es un signo eminentemente corpóreo y conservador que representa ese apego a la imagen unificada del yo y que postula su permanencia. Entonces veamos la secuencia. Aries rompió la simbiosis con la madre pronunciando yo. Tauro ahora cristaliza el yo en una imagen poseída. Por eso Tauro valora tanto el tener, porque tener cosas o habilidades o rutinas le confirma su ser. En Lacan, el niño tras el estadio del espejo siente júbilo al verse entero, pero a la vez queda preso en esa imagen, que es algo externo, inicialmente, pero que él interioriza como si fuera un yo ideal. Tauro encarna el narcisismo primario, el enamoramiento con la imagen propia, el bebé que se ríe con su reflejo o que se toca el cuerpecito con goce. También encarna la inercia de esa imagen. Una vez formada, el sujeto tenderá a conservarla. Lacan habla de méconnaissance, de desconocimiento. El sujeto cree realmente ser esa unidad imaginaria, desconociendo la dependencia de la mirada ajena. Tauro ilustra esto en su terquedad y en su autarquía. Cree ser lo que tiene y ve, y no le gusta que factores externos, nuevas ideas, cambios, lo sacudan. Tal sacudida hace aflorar la verdad de la inconsistencia detrás de la imagen, y Tauro resiste eso. Es resistencia a verse refutado en la percepción directa de las cosas. La mitología y arquetipos de Tauro abundan en figuras de fuerza estable. Por ejemplo, el buey Apis en Egipto o los toros de las pinturas rupestres en Lascaux. La ministra hindú Nandi montada por Shiva. El toro suele representar la fertilidad y la estabilidad cíclica de la tierra, y en la Biblia, mientras Moisés, que es Aries, recibía la ley, el pueblo fundió un becerro de oro para adorarlo, un claro ejemplo taurino de la imagen idolatrada, y lo que representa Tauro, la idolatría, lo imaginario en su apogeo, en oposición a la palabra invisible de la ley. Moisés representa un quiebre ariano, mientras la idolatría representa el toro y por lo tanto la fortaleza taurina. Es un antagonismo simbólico potente. En términos lacanianos, la voz simbólica versus la fascinación imaginaria. Y por lo tanto la tensión que hay entre el mandamiento y el ídolo. Tauro tiende a hacer absoluto lo que percibe. Si lo veo y lo toco es real y es lo que importa. Eso es útil para lo práctico, pero puede devenir fetichismo, la adoración del objeto. De hecho, en psicopatología la perversión fetichista consiste en otorgar a un objeto parcial, un zapato, una prenda, el valor de objeto sexual completo, negando la castración. Freud lo ve como un síndrome del becerro de oro. El fetichista sabe que el objeto no es la madre, pero finge que sí, para no enfrentar la falta. Tauro se comporta un poco así con sus seguridades. Sabe inconscientemente que nada es permanente, pero se aferra a sus posesiones como si lo fueran, para así no sentir la pérdida. El imaginario lacaniano no es solo negativo, no es solo un engaño, es también la sede de la unidad, la empatía y la creatividad visual. Tauro, en su lado luminoso, aporta cohesión, paz y apreciación estética,
Y Lacan decía que la imagen del cuerpo unificado es la primera Gestalt, la primera forma organizadora de la psique. Tauro, como primer signo de tierra, da base firme al individuo. Tras la excitación marcial de Aries, lo que ofrece Tauro es calma y ofrece disfrute, aplazamiento. Después de la inseguridad interna de Aries, Tauro otorga un mayor valor a la seguridad y el instinto de pionero deja su lugar a la facultad organizadora del colonizador. La energía se transforma en poder y la movilidad se convierte en inercia fructífera. Es decir, Tauro consolida los logros. Aries pudo iniciar 1000 cosas, Tauro las trae a término con su perseverancia. En términos psíquicos, Aries hizo estallar significantes. Tauro los incorpora a la experiencia cotidiana, generando hábitos y memoria corporal. Por eso se asocia Tauro también a la memoria del placer o del displacer en la primera infancia. Tauro es el bebé que aprende qué le gusta, comida, caricias, y qué es lo que no le gusta o qué es lo que le disgusta, frío o hambre, fijando patrones de búsqueda de placer. Freud llamó a eso la fase oral y el comienzo del narcisismo primario. Lacan retoma de Freud el concepto de narcisismo, el amor a la propia imagen. Tauro se ama a sí mismo en tanto cuerpo, disfruta de sus sensaciones, buen comer, dormir en cama cómoda, sexualidad sensorial, que no es sexualidad erótica, sino sexualidad de calma, de contención, de alimentación, de nutrición, de contacto con el propio cuerpo, no tanto de contacto con el cuerpo del otro, ¿no? Ser recibido, ser contenido. Es, por lo tanto, un símbolo del autoerotismo. Es el residuo del narcisismo primario. Tauro tiende a la autosatisfacción. Si está muy acentuada en una carta natal, la persona puede ser autocentrada en sus necesidades, muchas veces tildada de egoísta, aunque más que egoísta es autorreferente. Esto es similar al yo en psicoanálisis, que por su función imaginaria es narcisista, busca su satisfacción, busca su confirmación. De hecho, Lacan decía que el yo es paranoico por estructura, siempre a la defensiva de su integridad imaginaria. Tauro comparte cierta paranoia leve. Es desconfiado de lo nuevo, le cuesta compartir si siente que eso lo desestabiliza. No es la paranoia del delirio, eso sería Piscis. Es más bien terquedad defensiva. En la clínica psicoanalítica, muchos fenómenos del registro imaginario coinciden con comportamientos taurinos. La resistencia al cambio, por ejemplo, el paciente resiste interpretaciones que muevan su imagen de sí o su relación con su síntoma, prefiere seguir igual, y Tauro es notoriamente resistente al cambio. A menudo el trabajo analítico es ir aflojando esa tierra para que germine algo nuevo. Aries germinó, pero Tauro entierra. Lacan notó que la cura moviliza imaginarios fuertemente y el analista debe no enfrentarse de lleno a la resistencia. Tauro empuja más fuerte si se le empuja, sino rodearla. Tiene que rodear la resistencia. Por eso se interpreta indirectamente y con timing. Tauro con paciencia puede ceder, pero a su ritmo. También representa identificaciones rígidas. El paciente se identifica a etiquetas, soy así y punto. Tauro tiende a definirse por sus hábitos, yo soy de tal manera y siempre lo he sido. Esto es el yo cristalizado. Entonces, hay que buscar flexibilizar esas identificaciones para que emerja el deseo inconsciente no atendido. También representa fijaciones libidinales, por ejemplo, fijación oral, que es comer por ansiedad. Tauro rige la boca y la comida y muchas compulsiones alimentarias son formas de manejar la angustia mediante un retorno a una gratificación imaginaria temprana. Lacan diría que el sujeto se da a un objeto, la comida, para colmar la falta simbólica. Entonces, Tauro facilita ese mecanismo, llenar el vacío con sustancia. También implica somatizaciones. Lo imaginario une mente y cuerpo. Cuando hay un conflicto simbólico no resuelto, puede aparecer un síntoma en el cuerpo. Tauro está muy conectado al cuerpo, a veces manifiesta emocionalidad en dolencias somáticas, garganta, tensiones musculares. Un paciente taurino podría, en vez de verbalizar ira, somatizar con bruxismo. En lugar de hablar, en lugar de hacer voz, ¿de acuerdo? Pues aprieta los dientes y por lo tanto pues los hace castañetear. El analista traduciría,
¿Qué nos estás diciendo con esas mandíbulas apretadas? ¿No? Invitando a pasar de Tauro, sufrir callado, a Aries, expresar. También representa una transferencia imaginaria. El paciente tiende a ver al analista como figura parental o ideal, reeditando relaciones. Esa es la transferencia imaginaria. Tauro es signo de afectos duraderos y suele formar transferencias fuertes, ya sea de apego o de terquedad. Un paciente con luna en Tauro puede ver al analista como madre nutricia y costarle luego separarse al fin de la terapia. El analista debe manejar la separación final, que es ariana simbólica, con tiento para no herir innecesariamente el imaginario del paciente, que viene representado por Tauro, ¿no? Que podría, por lo tanto, el paciente sentir esa ruptura como un abandono, como el abandono al que se remite lo real de Piscis, ¿no? Tauro es la reacción que sigue a la acción de Aries. Entonces, después de la inseguridad interna de Aries, que el Aries considera virtud o desafío, Tauro otorga mayor valor a la seguridad. Lo que es puro movimiento en Aries se convierte en Tauro, en emoción a través de los objetos. Y en Aries la vida universal se precipita en el ego adolescente ansiando una identidad individual. Pues en Tauro el poder de la inercia de la tradición de las costumbres y de la materia se mezcla con esa identidad individual, produciendo un movimiento rotatorio donde crecerá un sentido definitivo de la personalidad y un destino delimitado. Es traducido a términos psicoanalíticos: Aries, impulso significante; Tauro, vuelta al círculo. Y la tangente se curva de nuevo, creando un círculo de goce repetitivo, que es un movimiento rotatorio, del cual emergen rasgos de personalidad consolidados. Entonces, Lacan usa efectivamente topología de círculo para lo imaginario. Y todos me habréis visto en las clases iniciales de Logos hablar de los signos fijos como signos que circularizan alrededor de un centro, ¿no? Es decir, lo que representan los signos móviles es extensión y expansión, lo que representan signos fijos es rotación, que llevan una vez más hacia el origen, lo que representan los signos mutables son reversión al principio original, ¿no? Formando pues un vector hacia afuera, un vector alrededor y un vector hacia adentro, ¿no? Los signos fijos siempre se corresponden a ese vector, que es un vector circular. Por lo tanto, donde nosotros estamos viendo signos fijos, estamos viendo pues la tensión equilibrada del goce, ¿vale? El círculo, la autorreferencia. Por lo tanto, Aries representa el impulso significante y Tauro la vuelta al círculo, creando círculo de goce repetitivo, como estaba diciendo. Tauro corresponde a la fase de retorno pulsional y la energía sale en Aries, en el deseo, encuentra un objeto y en Tauro vuelve como satisfacción al yo. Por eso Tauro tiene tanto que ver con la repetición. Repite lo que le dio placer, evita lo que le dolió. Es la pulsión intentando cerrar su circuito. Y entonces Aries aboga por lo nuevo y Tauro por la repetición de lo probado. En la economía psíquica ambos son necesarios. Aries para introducir diferencias, por ejemplo, asociar libremente en análisis ideas nuevas, y Tauro para integrarlo mediante la repetición, ir afianzando algo que de alguna manera se ha conquistado hasta que forme parte de uno. Tauro encarna el registro imaginario aportando consistencia y unidad a través de la identificación con la imagen corporal y las experiencias sensoriales acumuladas. Proporciona la sensación de continuidad del yo en el tiempo. Aries fue el momento, Tauro es la duración. Tauro representa soy y sigo siendo. Sin Tauro imaginario, el sujeto se fragmentaría ante cada ruptura simbólica y con él soporta con entereza. El peligro es quedar atrapado en esa imagen y por lo tanto petrificarse. La evolución requiere luego que Géminis, que es lo simbólico reflexivo, venga a introducir flexibilidad, como introduce la conciencia de sí, Géminis. Representa el momento en el cual se flexiona, se declina la polaridad que nace de Aries y que se consolida en Tauro. Porque ya decíamos que Aries atraviesa Tauro e ingresa en Géminis, entonces Géminis cobra conciencia de lo que Aries atravesó y por lo tanto puede descender una vez más pues a las fuentes de la libido
para obtener pues, la energía que va a requerir para salir de la conciencia de sí e ir hacia la conciencia del otro, ¿vale? Muy bien. A partir de mañana trataremos el tema de Géminis, que es el tercer signo, donde el sujeto comienza a jugar con las imágenes y los significantes, descubriendo su propia dualidad interna. Y podríamos decir, plantando la semilla de la autorreflexión y la dialéctica entre los registros. Entonces completaremos un ciclo. Y con ese ciclo, la vuelta del yo a las fuentes del inconsciente para proyectar la etapa de la conciencia del otro, una vez superada la conciencia de sí mismo. De todas maneras, con la fuerza de esa recuperación en las fuentes de la libido personal, el yo va a estar en su búsqueda del otro continuamente sumergido, pues en las profundidades de su propio inconsciente que viene representado por cáncer, frente al inconsciente del que hemos estado hablando a lo largo de estas dos últimas sesiones, el inconsciente primario, que está relacionado pues, con las fuentes caóticas primordiales, que están simbolizadas por Piscis. Esperando que este vídeo pues, haya sido un vídeo aleccionador y útil, pues nada, pues me despido por hoy. Y nos emplazamos para seguir pues, con esta culminación, esperemos que en forma de trilogía, que nos hable acerca de la trilogía del yo, o la constitución del cuerpo, ¿vale? En los 4 primeros signos del zodiaco. Muy bien, un abrazo muy fuerte y nada, espero que estén siendo pues, estas reflexiones útiles para vosotros. Buenos días.